Hola, este es mi primer video informativo. Quiero hablarles sobre un caso clínico de anemia hemolytica microangiopática. Y primero que nada mencionar que es un caso del HDL Roberto Reyes Pérez, pero lo adapté para explicarlo, acompañado de parte de su explicación que dio en la plática del 4 de mayo de 2023, que por cierto pues fue vía Facebook en la página Lab Clínico de G. Bueno, el ponente o el caso clínico que se presenta es de una paciente que da a luz a gemelos con una citometría hemática de rutina y es tomada en su propio domicilio. Se le solicita solamente la biometría hemática ya que presentaba algunas molestias. Bueno, pues observamos los siguientes resultados. Observamos que tiene pues los eritrocitos bajos, hemoglobina igual ligeramente baja, el hematocrito igual está un poco disminuido. Sin embargo, pues el BCM o el volumen globular medio está dentro del rango normal. En cuanto a la concentración media de hemoglobina corpuscular, pues también se encuentra dentro de un rango normal. Cuando sus plaquetas están demasiado bajas, el volumen plaquetario está pues siguen dentro de rango un poquito elevado. Sus leucos totales también están aumentados, siendo que pues observa que tiene evidentemente una neutrofilia. Tiene algunos eritroblastos, se presentan 3. En este caso pues hablamos de que la paciente tiene una anemia normocítica normocrómica con una trombocitopenia y una leucocitosis. Bueno, aquí hacer nada más la aclaración de la clasificación de las anemias. Como sabemos, pues existen diferentes clasificaciones, sin embargo, pues la única que se obvia que no existe es la hipercrómica, ¿no? Porque evidentemente si hablamos de una anemia es una deficiencia de hemoglobina. Y bueno, presento una imagen que menciona ciertos tipos de anemias, ¿no? Tenemos la anemia microcítica hipocrómica, donde evidentemente el volumen corpuscular medio está disminuido junto con la concentración media de hemoglobina, por lo que pues obtenemos una baja coloración en los eritrocitos junto con pues, características específicas, ¿no? Sin embargo, pues recordemos que en la anemia microcítica hipocrómica existe otra subclasificación, ¿no? Donde se encuentran la anemia ferropénica, la sideroblástica, la de las enfermedades crónicas y las talasemias. Pues tenemos también las anemias macrocíticas normocrómicas, donde pues lo que está elevado es el BCM, que es lo que nos da el valor de macrocítica, y pues el CMHC, la concentración media de hemoglobina corpuscular, está dentro de un rango normal. Sin embargo, pues lo que nos importa en este momento son las anemias normocíticas normocrómicas, ¿no? Que tienen un BCM normal y una concentración media de hemoglobina corpuscular también normal. Sin embargo, pues algo característico dentro de las anemias normocíticas normocrómicas es que se encuentran los sangrados, pero también se encuentran las anemias hemolíticas. Y bueno, aquí procedo a mostrar unas cuantas imágenes que igual pues compartía el químico, el HDL, donde pues observan algunas estructuras pues características, ¿no? De cierta hemólisis. Aquí está otra imagen donde se observan de nuevo estas estructuras. No se tratan de dacreocitos, evidentemente son otro tipo de estructuras. De igual manera aquí se observan otras estructuras y pues también observamos a los neutrófilos, ¿no? Acompañados de algunos monocitos. Y bueno, nos podemos preguntar qué son esas estructuras. Si nos damos cuenta, pues son unas células patognomónicas incluso de las anemias hemolíticas o de las hemólisis, que son hipercrómicas y tienen características morfológicas que llaman mucho la atención, ¿no? Alguna bibliografía lo reporta como esquistocitos, sin embargo igual hay un debate entre el término esquistocito y esquizocito. Bueno, el libro de pregrado de hematología nos menciona que pues, son los esquistocitos, que son hematías rotos o fragmentos de formas diversas y que se presentan precisamente en la anemia microhepática o incluso puede ser por hemólisis, por válvulas cardíacas, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a explicar por qué en este caso se trata de una anemia hemolítica microangiopática. Sin embargo, pues también cabe la oportunidad de discutir el término esquizocito y esquistocito, ¿no? Bueno, en sí se llama esquizocito y hace referencia a división o fragmentación. Cito es célula que se divide. Podemos pensar también en los poiquilocitos. Sin embargo, esta morfología es variable, puede ser debida a numerosas causas como la fragmentación de los eritrocitos, daño inmunológico, anormalidades congénitas y no son específicos de ninguna patología en particular. Los esquizocitos pueden tener incluso una forma que algunos químicos mencionan en forma de dorito. Pueden tener forma de casco, son pequeñas y son hipercrómicas, que es un punto muy importante. Pueden tener también forma de media luna, pueden ser triangulares e irregulares. ¿Cómo distinguimos uno de otro? Hay una diferencia importante. El poiquilocito va a ser hipocrómico, contrario al esquizocito.
Sabemos que un poiquilocito es un eritrocito sin una forma definida, sin embargo este va a ser hipocrómico. En cambio el esquizocito va a ser hipercrómico, esto debido a la diferencia en la cantidad de hemoglobina que tiene este tipo de células. ¿Esto por qué? Porque pues el esquizocito es un eritrocito fragmentado, ¿no? Que de alguna forma después de esta fragmentación tiene una concentración posterior, ¿no? Como ocurre con los esferocitos. Si observan bien las imágenes que les mostré anteriormente, pues sí hay algunos esquizocitos que están presentando esta forma, ¿no? Como de triangular, incluso en la forma de casco. Están algunos incluso un poco alargados y se observa precisamente esa fragmentación. Bueno, el doctor hace un interrogatorio para conocer el estado de salud de la paciente y pues busca un cuadro de hipertensión arterial durante el embarazo, ¿no? Y confirma esta especulación. ¿Por qué hace esto? Bueno, durante el embarazo puede ocurrir un proceso de alteración hormonal y puede llevar a un proceso de coagulación, ¿no? Generando incluso pues la TTP, ¿no? Que es la púrpura trombocitopénica trombótica. Sin embargo, pues eso lo abordaremos un poquito más adelante. Ahora mismo importa el proceso de coagulación, ¿no? La coagulación se desarrolla para cubrir un daño endotelial y pues esto puede ocurrir dentro del vaso sanguíneo, ¿no? En el caso de la anemia hemolítica microangiopática ocurre esto. Ocurre una coagulación dentro del vaso sanguíneo y básicamente esto provoca la ruptura de los eritrocitos, ¿no? Sabemos que la fibrina es más dura incluso que el acero y pues la presión dentro del vaso sanguíneo busca un flujo laminar. Sin embargo, cuando hay hipertensión, al pasar por las fibras se rompen los eritrocitos y se forman los esquizocitos. El problema no es la formación de estas células, sino que, como ya sabemos, la anemia pues, es reflejo de otro problema, ¿no? El problema, en el caso de que pues, ya observemos este tipo de anemia con los esquizocitos y la hemólisis, pues nos habla de que se están formando estos coágulos dentro de los vasos sanguíneos de la paciente, ¿no? Y esto puede tapar las vías importantes. Y bueno, como les decía, tiene una morfología característica y pues en pacientes embarazadas o postparto, si no se detecta a tiempo y no se da un tratamiento, puede ser mortal. Además de ello, pues hacen estudios en busca de los reticulocitos, que como sabemos son etapas precursoras al eritrocito, y nos hablan de una regeneración. En este caso, coloco otra tablita donde nos menciona el mismo libro que les comentaba, las anemias regenerativas, que son precisamente estas que van a generar por parte de la médula ósea una mayor producción de eritrocitos, ¿no? Con la liberación de reticulocitos que son pues un poco menos maduros, es decir, un poco más inmaduros a la circulación y que nos hablan del reflejo precisamente de una anemia hemolítica. En este caso pues se cataloga dentro de las anemias hemolíticas agudas y extracorpusculares, debidas a causas mecánicas como valvulopatías, prótesis o pues la microangiopatía. En este caso, pues ya observamos el estudio que se le realizó, se observan los reticulocitos elevados con el azul de crecilo brillante que precisamente tiñe a los ribosomas, que pues nos indica la inmadurez de este eritrocito, y pues también que se le evaluó, ¿no? El perfil hepático, la bilirrubina total, indirecta, directa y la conjugada. Observamos igual su lactato deshidrogenasa que está muy elevada y se le solicita el dímero D, que pues, nos está indicando precisamente que está formando coágulos. En este caso se confirma que la paciente está pues, en transcurso de un síndrome de HELP. Y bueno, en ideas del químico que comento de esa conferencia que dio, nos comenta que este fue detectado a tiempo por morfología, que se realizó un diagnóstico inmediato, consulta en una semana y si no se detectaba a tiempo, pues la paciente probablemente no estaría viva, ¿no? Porque es un procedimiento que debe hacerse con emergencia, ¿no? Es decir, en cuanto se tenga la sospecha de que la paciente tiene un cuadro de este tipo, se debe llamar de inmediato, ¿no? Y aunque sea asintomática, se debe hacer una consulta con su médico para informarle este tipo de patologías. Y bueno, también nos menciona que pues, es una gama de entidades de este tipo de anemias, es decir, pues dentro de las anemias hemolíticas, y se necesita ser muy competente, ¿no? Para observar el frotis y para darse cuenta de, pues, las características clínicas del paciente, ¿no? En el caso, pues, del frotis y la tensión, estos van a ser fundamentales para llevar a cabo pues, el diagnóstico adecuado de este tipo de problemas. Y pues también una atención con mieloperoxidasa para descartar algún tipo de leucemia, ¿no? Diagnosticarla incluso. Haciendo un poco de revisión bibliográfica, pues podemos hablar de qué es el dímero D, ¿no? Pues sabemos que el dímero D es un producto final de la degradación de un trombo rico en fibrina, mediado por la acción de tres enzimas, la trombina, el factor 8A y la plasmina.
Bueno, podemos hablar pues incluso del proceso de la formación del trombo, ¿no? Pues sabemos que el fibrinógeno es una glicoproteína plasmática que después de ser cribada por la trombina forma monómeros de fibrina solubles con alta capacidad adhesiva, ¿no? Y pues este clivaje de fibrógeno por la trombina expone sitios para la polimerización que promueven la unión ya sea de otra molécula de fibrinógeno o pues los monómeros de fibrina, ¿no? Estos monómeros se unen entre ellos con una molécula de fibrina para formar la molécula de protofibril. El plasma pues permanece fluido hasta que el 25-30% del fibrinógeno plasmático se ha clivado en esta molécula por la trombina, permitiendo pues así la activación simultánea con el factor 8 plasmático. Y en un segundo paso, la formación del dímero D, el factor 8A a través de uniones cruzadas, que adhiere residuos de lisina, glutamina y formando un gel soluble de fibrina en este proceso, ¿no? Bueno, el antígeno dímero D permanece indetectable hasta que es liberado de las uniones de la fibrina por acción de la plasmina, que precisamente es la enzima que degrada este coágulo, y pues el paso final, la activación del plasminógeno en la superficie del coágulo, lleva a la formación de la plasmina, la cual pues se cliva, se une a este sustrato y precisamente en la fibrina, en sus sitios específicos, y empieza a degradar esta fibrina, ¿no? Y tiene pues una amplia variedad de pesos moleculares, incluyendo al dímero D, ¿no? Bueno, siempre es posible encontrar niveles elevados de dímero D ante un aumento de la actividad fibrinolítica. Al contrario, por lo menos teóricamente, los valores normales de dímero D indican que no existe trombosis y una elevación de dímero D es detectada a la hora del inicio de la formación del trombo y este aumento persiste hasta cerca de una semana. Aquí se observa pues, la estructura que les comentaba. Se ve la fibrina reticulada, es decir, pues, las redes ya de fibrina. Después se observa cómo pues, llega la plasmina, corta y se obtienen los productos de degradación de la fibrina, ¿no? Con la posterior liberación del dímero D. Ahora, ¿qué es el síndrome de HELP? El síndrome de HELP es una complicación multisistémica del embarazo. La hemólisis en conjunto con una función anormal del hígado y trombocitopenia se ha conocido durante muchos años como una complicación del embarazo. Pero en 1982 fue Weinstein quien, en base con pruebas de 29 pacientes que tomó de sus consultas, acuñó el término HELP. H por hemólisis, L por las enzimas hepáticas elevadas y LP por el bajo recuento de plaquetas, todo esto en inglés. Bueno, se desconoce la etiología, pero la activación general de la cascada de coagulación se considera el principal problema subyacente, ¿no? Y bueno, las diferentes teorías propuestas comparten que el inicio de este proceso es el daño en la capa íntima del endotelio. Esto puede ser causado por mecanismos que aún se desconocen, sin embargo se asocia normalmente a alteraciones en la placentación, ¿no? Pues, por algunos complejos inmunes o incluso por la misma hipertensión. Y bueno, también pues existen factores genéticos que pueden desempeñar un papel fundamental y al parecer ciertos genotipos maternos y fetales confieren un riesgo aumentado para padecer y desarrollar el síndrome de HELP. ¿De qué forma se relaciona con el daño hepático que tenía la paciente? Bueno, pues este síndrome y esta patología se caracteriza por un daño endotelial que causa ruptura de los elementos formes de la sangre, es decir, de los eritrocitos, y pues se fragmenta por el paso rápido en el endotelio dañado, ¿no? Seguido de la activación, agregación y consumo de plaquetas, y esto resulta en una isquemia distal, ¿no? Como ya mencionábamos, el peligro que puede generar, ¿no? Y llevando incluso a una necrosis hepatocelular. Ahora, en cuanto al hígado, en la lesión histológica que se asocia con el síndrome de HELP, se encuentra necrosis del parénquima periportal con depósitos de fibrina, que puede ser responsable de la elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? Estos depósitos que se están generando van a obstaculizar el flujo sanguíneo hepático, distendiendo el hígado. Esta tensión va a provocar que la cápsula de Gleason pueda ocasionar dolor, incluso en el epigastro y en el hipocondrio derecho. La elevación de las enzimas hepáticas, que incluso vimos en el estudio, puede reflejar el proceso hemolítico también y la afectación hepática. Pues la hemólisis va a contribuir sustancialmente a los niveles elevados de lactato deshidrogenasa, que igual observamos que estaban por las nubes, mientras que los niveles mejorados de aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa se deben principalmente a la lesión hepática que se genera. Ahora, hablando un poco de la anemia hemolítica microangiopática, pues hablamos de un trastorno hemolítico que es debido a microtrombos o una enfermedad intrínseca de la parte de los vasos sanguíneos, ¿no? Donde pues, se produce una resistencia al flujo a través de estos mismos y se observa un síndrome de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que es lo que conocemos como SIT.
Ahora, esto lo podemos asociar con otros síndromes u otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, la púrpura trombocitopénica trombótica, incluso con el síndrome hemolítico urémico, ¿no? Que es SHU. Además, bueno, en estos dos, además de la hemólisis intravascular grave, hay trombocitopenia y deterioro rápido de la función renal. Otras situaciones que pueden desarrollar cuadros de hemólisis microangiopática son neoplasias avanzadas, pacientes con hemangiomas cavernosos, pacientes sometidos a tratamiento con ciclosporinas, una hipertensión maligna, que pues no es el caso aquí porque en este caso se llevó a cabo por el embarazo, y reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Bueno, en estos trastornos, además de los signos de hemólisis intravascular con incremento de la lactatodeshidrogenasa, también es típico que se presenten los esquistocitos o esquizocitos. Y bueno, las trombocitopenias complejas como la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico son diferentes manifestaciones de una misma enfermedad que pues, se caracteriza por una microangiopatía trombótica que ocasiona oclusión de la microvasculatura arteriolar, y esto produce una disfunción isquémica de múltiples órganos, ¿no? Precisamente por esto es que el químico recomendaba al instante reportar esto y evitar pues un problema mayor, ¿no? Y bueno, estos microtrombos están compuestos principalmente de plaquetas y se considera que estas enfermedades se deben al daño de las células endoteliales y a la agregación plaquetaria aumentada. Ahora, en cuanto a la PTT o la púrpura trombocitopénica trombótica, esta se debe al déficit de la proteasa encargada de la fragmentación del factor de von Willebrand, que es conocida como ADAM-TS13, ¿no? Y esto puede ser de origen familiar, como consecuencia de mutaciones en el gen que codifica esta proteína, o debido a autoanticuerpos que inhiben su función, ¿no? Bueno, la forma congénita o el síndrome de Upshaw-Schulman es un trastorno autosómico recesivo. Bueno, la forma adquirida puede ser idiopática o producirse en el contexto de un trasplante de médula ósea, cáncer, enfermedades autoinmunes o administración de fármacos, ¿no? Cuando se presenta durante el embarazo puede confundirse con preeclampsia o eclampsia, y el defecto hereditario o adquirido de la proteasa es lo que pues va a impedir que se reduzca o se degrade el factor de von Willebrand, lo que se traduce en el incremento de factor de von Willebrand en la circulación, con formación de multímeros de mayor peso molecular que son capaces de unirse y aglutinar a las plaquetas, sobre todo en zonas en las que la sangre circula a alta velocidad, ¿no? Y esta agregación plaquetaria descontrolada da lugar a la aparición de microtrombos en las arteriolas y capilares de distintas partes del organismo. El paso de la sangre por estas arteriolas parcialmente ocluidas causa la hemólisis microangiopática con fragmentación de los eritrocitos y la aparición de estos esquizocitos. Entre manifestaciones clínicas se encuentra la fiebre, alteraciones neurológicas y de la función renal, y con menos frecuencia astenia, molestias abdominales difusas y diátesis hemorrágica. En cuanto al laboratorio, pues en este caso se van a observar trombocitopenias, un test de coagulación normal, es decir, tiempo de protamina, tiempo de tromboplastina parcial activada normal, igual que en cuanto al fibrinógeno, ¿no? Va a haber alteraciones. Sin embargo, va a haber una anemia hemolítica grave con esquistocitos mayor al 4%, aptoglobina baja y lactatodeshidrogenasa muy elevada, ¿no? Tal como observábamos en este caso. Sin embargo, pues también va a haber una prueba de Coombs negativa, precisamente porque no se trata de un problema autoinmune, y la presencia del factor de von Willebrand con multímeros de mayor peso molecular y el defecto de ADAM-TS13, ¿no? En cuanto al SHU, al síndrome hemolítico urémico, pues esta es una enfermedad rara que se caracteriza por la presencia de anemia hemolítica no inmune, es decir, igual a un test de Coombs negativo, con trombocitopenia y fracaso renal agudo. La anemia de la enfermedad es una anemia hemolítica igualmente, y por ello se presenta con lactato deshidrogenasa elevada y haptoglobina disminuida. Esto pues ya que se trata de una hemólisis intravascular. En cuanto al fracaso renal agudo, este tiene un origen vascular como consecuencia de los trombos a nivel de la microvasculatura renal con la isquemia glomerular, ¿no? Debido a ello es frecuente encontrar hipertensión arterial asociada a la enfermedad. El SHU se va a desarrollar tras producirse un daño de la célula endotelial, y este daño va a dar lugar a la activación de plaquetas con la agregación plaquetaria y la formación de los trombos. Son estos trombos los que van a causar la obstrucción de la luz vascular y por tanto van a generar la isquemia. Además, la anemia hemolítica tendrá lugar cuando los eritrocitos atraviesen estos trombos plaquetarios y se rompan, dando pues la presencia de los esquistocitos en la sangre, y pues reflejando la deformidad de los hematíes al chocar con estos trombos, ¿no? Y generar este tipo de células características. Ahora, en cuanto a los neutrófilos, su elevación
Los neutrófilos cuando son activados liberan estructuras, ¿no? Es decir, ante cualquier tipo de problema, liberan o generan lo que conocemos como netosis, ¿no? Estas trampas moleculares, que están compuestas de su propio ADN, de histomas y proteínas granulares que proporcionan una matriz idónea para la activación plaquetaria, ¿no? Es decir, forman una superficie sobre la que las plaquetas se pueden agregar, pues generando la activación de las plaquetas y los mecanismos de coagulación, contribuyendo hacia la patogenia de esta trombosis en pues, los vasos sanguíneos, así como una trombosis asociada a cáncer. Pues las NET desempeñan un papel clave en la inmunotrombosis, término que describe la relación entre la respuesta inmune y la coagulación. Y bueno, estos neutrófilos también pues, son mediadores de daño hepático y endotelial en el síndrome de HELP. Los neutrófilos, pues como sabemos, son los leucocitos polimorfonucleares que tienen una vida corta y actúan como células efectoras de la inmunidad innata, llevando a cabo la fagocitosis. La liberación de algunas enzimas citotóxicas y de estas trampas extracelulares, así como el reclutamiento de otras células efectoras, con un papel importante en el daño y reparación de los tejidos mediante la promoción de la respuesta inflamatoria, ¿no? Bueno, el daño hepático es uno de los signos distintivos del síndrome de HELP, sin embargo, aún no está claro por qué y cómo ocurre, ¿no? El iniciador más estudiado para este daño es la lesión isquémica por reperfusión, y como consecuencia de esto, los hepatocitos muestran cambios apoptóticos y necróticos que pues, son reportados en el síndrome de HELP. Como resultado de esta lesión, existe una infiltración de los neutrófilos en los sinusoides y venas postsinusoidales con una extravasación al parénquima hepático, ¿no? Sin embargo, aún hay una evidencia limitada acerca de la participación del daño hepático mediado por los neutrófilos en el síndrome de HELP. Sin embargo, pues también en un estudio de Halim se informó que el tejido hepático de pacientes con HELP estaba infiltrado de neutrófilos en comparación con los controles y las muestras de tejido hepático de pacientes con síndrome de hígado graso agudo. Y otro estudio informó que la porción de neutrófilos o linfocitos es mayor en pacientes con síndrome de HELP, principalmente debido al aumento de neutrófilos en muestras de sangre periférica, ¿no? Precisamente, pues como se presentaba en esta paciente, ¿no? Y esto implica que los pacientes con HELP tienen recuentos de neutrófilos que probablemente aumenten en el hígado también y en la circulación periférica. Sin embargo, igual hay otros estudios que informan que los neutrófilos aislados de sangre periférica no muestran un aumento significativo en pues, la producción de especies reactivas de oxígeno, ¿no? En comparación con los controles, por lo que pues este daño estaría un poco mediado, ¿no? Y bueno, ya por último, en cuanto a la activación endotelial que ocurre en el síndrome de HELP y el aumento de los niveles activos del factor de von Willebrand, puede ocurrir una contribución a la trombocitopenia en el síndrome de HELP. Holstein plantea una hipótesis de que la presencia de restos placentarios en circulación puede conducir a la activación, ¿no?, de este tipo de problemas, que más tarde es probado por Shen, donde muestra que los restos de trofoblastos derivados de placentas preeclámpticas inducen la activación de células endoteliales. Y además, pues las micropartículas derivadas del tejido placentario son capaces de activar también a los neutrófilos para generar estas trampas, ¿no? Estas NET. Sin embargo, pues no se sabe si la infiltración de neutrófilos también puede conducir a la activación endotelial en el síndrome de HELP, pero pues recientemente se informó que las NET también pueden promover la activación de células endoteliales a través de interleucina 1A y catepsina G, lo que pues conduce a un aumento de trombogenicidad e implica que los neutrófilos pueden mediar incluso este efecto protrombótico en la activación endotelial que es registrada, ¿no? Bueno, aquí presento algunas referencias que utilicé para la explicación de todo esto. Sin embargo, pues también en cada imagen, ¿no? Cada apartado que mostré, muestro las referencias. Y bueno, ya por último comentarles que existe un caso clínico en Doctor House que se relaciona con esto, con la púrpura trombocitopénica trombótica. Lo aborda de una forma un poco más visual y muestra incluso algunas características que tiene, ¿no? Esta hemólisis, el embarazo y todo lo que conlleva. Se los voy a dejar en la descripción y en un comentario fijado por si gustan verlo. Y pues para complementar también un poco la información que les he dado, ¿no? Gracias por su atención.